Voy a invitar a Bernie para que pueda extender una oración y podamos dar inicio en esta tarde. Buenas tardes a todos. Vamos a poner este ratito en manos del Señor para que nos dirija, para que Él nos demuestre cada vez más quién es el verdadero Señor. Lo tenemos claro, pero queremos confirmarlo dentro de nuestros corazones y darle gracias a Él, solo a Él. Amado Padre, gracias por este día, hermoso día y hermosa tarde, Señor, que has puesto para que nosotros, estos tus hijos, estemos aquí ante ti, Señor, dándote gracias y alabándote. Gracias por esta oportunidad, Señor, y porque en cada corazón, Señor, crezca más tu amor, Señor, y lo demuestre al mundo, ese mundo que te necesita. Gracias, Señor, por esta bendición de estar aquí, por esta palabra, Señor, que nos das de verdad, estos corazones dispuestos, Padre, ante ti, para que una vez más tú, Señor, demuestres tu amor y tu poder infinito ante nosotros y ante toda tu existencia. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Yo les invito a que si gustan, se ponen sobre sus pies y vamos a entonar 2 cantos reconociendo lo que somos en el Señor, sus hijos, solo por su gracia. Recordar lo que sucedió en esa cruz, donde encontramos redención, donde Cristo nos restauró, donde ese pecado, esa muerte fue derrotada para siempre, donde a través de esa muerte, de esa resurrección, hemos establecido una relación inquebrantable con el Padre. Y que hoy haya una disposición en nosotros de decirle: Señor, aquí estamos. Una vez más reconocemos que te necesitamos, que no es por nuestras capacidades, no es por nuestras fuerzas, sino es por Cristo, en el cual tenemos todo. Toda la plenitud está en Cristo. Señor, te necesitamos. Y todos nosotros reconocemos que nuestra libertad ha sido comprada a precio de sangre. Y reconocemos que tu gracia triunfó. Hállanos aquí, Señor, con corazones dispuestos, humildes, contritos y humillados, los cuales tú no desprecias, dice tu palabra, Señor. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. ¿Eres rey? Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto,
gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la tierra él movió, Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Y esa es la verdad que tenemos, Señor. Tu gracia ha triunfado sobre la muerte. Nos has transformado, has cambiado nuestro lamento en danza, en gozo. Y es por eso que aquí estamos. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Fui perdonado, Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó,
triunfó. Y esa es la convicción que tenemos, que solo en Jesús podemos declarar todo esto. El que es nuestra fuerza, el que es nuestra luz, el que es nuestra roca, en la cual en medio de cualquier circunstancia estamos firmes. El que es amor, el que es paz, el que nos da seguridad y consuelo. En el amor de Cristo es que hoy estamos plantados. Así que yo le invito a que usted pueda decir: alma mía, bendice a Jehová. Trate de hacer memoria de todo lo que el Señor ha hecho por usted. Y que este próximo canto sea palabras genuinas que salgan de su corazón. Y que como pueblo de Cristo podamos decir: Señor, todo nuestro ser lo ponemos en ti. En Jesús, confianza llena, Él es mi fuerza y mi luz, piedra angular, mi roca ser, en la tormenta firme está. Cuán alto amor, profunda paz, huyo el temor, seguro estoy, consolador, mi todo es Él, en el amor de Cristo estoy. Quebrado fue por mi maldad, la oscuridad lo derribó, se levantó gloriosa luz, Él destruyó la oscuridad. En Él estoy y Él en mí, sangre de Cristo me compró. Oh, 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 oh. No existe más condenación, es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo gobierna mi existir. No hay poder ni oscuridad que de Él me pueda separar. Hasta el volver o yo partir, en el amor de Cristo estoy. Oh, 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 oh.
gloria es solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más todos. Ok, tenemos un campo aquí a la derecha, detrás de Vale. Traer las sillas más cerca de los ventiladores también. Y a los niños se les va a entregar un paquete allá por el sector de ID en la mesa. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Los papás pasan o los servidores reparten? Ok, entonces los servidores van a llevar los paquetes a las diferentes familias y nosotros, no tan niños, abrimos Mateo en el capítulo 5 para continuar con nuestras enseñanzas basadas en el Sermón en el Monte, registrado por Mateo, específicamente hablando ahora en la serie que tiene que ver con las bienaventuranzas, en los primeros versículos del capítulo. ¿Ok? Bien. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Mateo capítulo 5. Dice así: versículo 1. Y cuando vio a las multitudes, esto viene conectado con los últimos versículos del capítulo 4, Jesús enseñando por diferentes regiones y confirmando su mensaje por medio de milagros. Inicia el capítulo 5 de esta manera: y cuando vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Sí, persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Como les decía,
Esta es la segunda de 3 enseñanzas que tienen que ver específicamente con la sección que se conoce como las bienaventuranzas. La semana pasada dejábamos que la Biblia definiera lo que es ser bienaventurado, lo que es ser dichoso. Yo les había contado que buscando diferentes definiciones en diccionarios bíblicos, llegué a la conclusión que este llamado bienaventurado, dichosos, podría entenderse como el nivel más alto de dicha o de bendición. Bendito el que viene, benditos, dice otras versiones, benditos los pobres de espíritu, benditos, dichosos o bienaventurados, es el nivel más alto que se pueda alcanzar según Dios para los hombres en lo que nosotros podríamos considerar estar benditos. La Biblia lo define de esta manera. Alguien que es bienaventurado, número 1, es el que conoce el perdón de Dios. Lo vimos la semana pasada y lo respaldamos bíblicamente por el Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado, la misma palabra, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado es aquel que, como dijimos en la primera de las enseñanzas de este sermón, ha encontrado en su camino al Rey Salvador Jesucristo. A este Rey que predica el primer sermón que encontramos en Mateo, a los ciudadanos de su reino, a los ciudadanos del reino de los cielos. Hablábamos en la primera enseñanza de este sermón sobre el versículo 5:20, capítulo 5, versículo 20, uno de los versículos claves de este sermón, donde Jesucristo habla que para estar, parafraseando, en el lugar correcto ante los ojos de Dios, era necesario que esto, que por cierto vamos a hablar hoy, que se llama rectitud, la posición suya ante los ojos de Dios fuera muchísimo más allá de cualquier cosa que un humano haya visto y haya considerado como recto. Jesucristo hablaba en el versículo 20 específicamente, de los fariseos y de los maestros de la ley como el estándar más alto que el pueblo de Dios conocía. Jesucristo dice, eso no está ni cerca de lo que demanda mi Padre Celestial para ser un ciudadano de este reino. Y estaba hablando de que algo tenía que pasar, algo que venía no nuevo, sino anunciado por los profetas y por los patriarcas, por toda la ley de Dios, por todo el Antiguo Testamento. Eso que Dios iba a hacer a través de un Mesías, que es este rey que está hablando en estos momentos al pueblo, de transformar el corazón de los hombres para que esa rectitud, que ahora vamos a hablar más adelante de lo que es específicamente, que los hombres buscaban alcanzar y que Dios sabía que nunca iba a ser suficiente, fuera reemplazada gracias a la obra de Jesucristo y por la fe de los hombres en la obra que Él hizo en la cruz, por la suya, por la de Cristo. Y por esta razón, en el momento en que esto sucede en una persona, ese milagro sucede en el corazón y alguien nace de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3, es que Dios lo llama bienaventurado. Ha conocido a Cristo y por medio de Cristo conoce el perdón de Dios. Ya sus transgresiones han sido perdonadas, ya su pecado ha sido cubierto, ya el Señor no lo culpa de iniquidad. Otro versículo que nos ayuda a definir lo que es, según la Biblia, ser bienaventurado es el Salmo 1, versículo 1 y 2. Dice,
cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En el Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, alguien que es bienaventurado es alguien que se deleita en el Señor y se deleita en la ley del Señor. Yo creo que todos aquí, tal vez, si usted tiene ratillo ya de caminar en la iglesia, ha experimentó o conoce a alguien que ha buscado seleccionar una iglesia por los atractivos que la iglesia ofrece. Se los voy a decir de otra manera. Creo que en inglés se dice church shopping, ¿verdad? Es la gente que escoge la iglesia viendo qué tiene la iglesia para ofrecerme a mí, para que yo me sienta gozoso de asistir a esa iglesia. Entonces usted va a escuchar muchas personas dentro del cristianismo que van a la iglesia que tiene el mejor grupo de música, que van a la iglesia que tiene las instalaciones más lindas, el play más chiva. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté mal, estoy hablando del corazón de las personas. Buscan las iglesias por esas razones, y eso está mal, y todos tenemos que revisarnos, porque nuestro deleite de venir a la iglesia es que la iglesia se va a predicar la verdad de Dios y nada más. Esos son los bienaventurados, y ahí debe estar nuestra oración. No porque la iglesia sea chiva y sea súper divertida y ojalá canten esa canción y hagan las cosas que a mí me divierten. No, si usted está ahí, y yo creo que todos en algún momento por nuestra inmadurez hemos estado ahí, tiene que orar, porque ante los ojos de Dios, los benditos son los que se deleitan, dice el Salmo 1 y 2, versículo 1 y 2 del 1. Se deleitan en su relación con el Señor y meditan en su ley de día y de noche. Si a usted le desagrada una iglesia, que sea porque no presentan a Cristo y a su palabra, porque ahí está su deleite. Yo he tenido la oportunidad de viajar y he visitado muchas iglesias y he estado, vean, créanme, en lo que por lo menos Estados Unidos considera una de las mejores y más grandes iglesias de todo su país. No existe la palabra de Dios allá adentro. Las instalaciones más lindas que usted se puede imaginar, las tablas más preciosas que usted se puede imaginar. La visité 3 o 4 veces, nunca escuché la palabra de Dios predicada. Escuché malinterpretaciones de la palabra de Dios y un montón de discursos para animar a las personas, pero no había deleite en mí, ni en mi espíritu, porque ahí no estaba Cristo predicado, ni su palabra, su ley predicada. Es algo que todos tenemos que revisar, porque es lo que la Biblia llama bienaventurado, aquel que se deleita en su relación con el Señor, aquel que viene los domingos y no dice, uy, qué tigra, es que ya es domingo en la tarde y si no voy, ¿cómo le voy a ver la cara a Dani la próxima semana? Usted necesita que el Señor cambie su corazón o que lo lave de las impurezas, porque usted quiere venir a la iglesia, usted quiere estar en los lugares donde se predica Cristo y donde usted puede, a través de los hermanos o solo, deleitarse en la meditación de la palabra de Dios. Esos son los bienaventurados. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que todos los ciudadanos del reino de los cielos son considerados ante el Señor bienaventurados y son llamados a caminar en la dirección que Dios los invita a caminar, que es la dirección o el camino de los bienaventurados. El bienaventurado es el que camina en la misma dirección de Cristo. Benditos son aquellos que te honren, le dijo Dios a Abraham, y aquellos que estén en contra tuya, esos serán malditos en la tierra, porque los benditos son los que caminan los caminos del Señor.
Los malditos son los que caminan en contra de la voluntad del Señor. La semana pasada estudiábamos las 3 primeras bienaventuranzas. Como las bienaventuranzas todas son características de un verdadero cristiano, en otras palabras, no existe un cristiano de 3 bienaventuranzas o un cristiano de 4 bienaventuranzas, sino que las 8 bienaventuranzas describen al mismo cristiano. Voy a resumir rápidamente lo que estudiamos la semana pasada para que usted entienda mejor y amarre mejor las 2 que vamos a estudiar hoy. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Pongan atención a eso para más tarde. Los pobres de espíritu, resumíamos, son aquellos que han encontrado la bancarrota espiritual. Son aquellos que se miran hacia adentro y saben que en ellos no hay nada que puedan producir o que puedan encontrar en sus bolsillos para poderse acercar al trono de Dios y ser aprobados ante este Dios santo y recto. Son aquellos que por el milagro que Dios ha hecho en sus corazones, sus ojos han sido abiertos y se dan cuenta de la santidad del Señor. Como dice Santiago en su palabra, son aquellos que se acercan a la palabra de Dios y cuando se ven reflejados en ese espejo y ven lo impuros que son, caen en una bancarrota espiritual y solo pueden pedirle a Cristo que a través de Él ellos puedan alcanzar esa rectitud de la cual habla Jesús en el 5:20, necesaria para acercarse al trono de la gracia. Esa bancarrota espiritual debe existir en todo cristiano en el pasado, primero para la salvación, es decir, usted necesita ser rescatado de su condición, necesita a alguien más fuera de usted para ser liberado de su pecado y para poder acercarse a Dios, y una constante bancarrota espiritual para la santificación. Todos los días de nuestras vidas deberíamos de abrir los ojos y declarar: Señor, ayúdame, porque sin ti no puede haber nada más que malos caminos enfrente de mí. Vean, chiquillos, ¿se han escuchado ese dicho del pueblo que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¿Verdad? Sí, hay algo de verdad en eso. No piensen en el diablo, pero hay algo de verdad porque está hablando de la edad. Háganme caso. Muchas veces yo me he levantado y me levanto en mi vida creyendo que en mí hay algo para que mi esposa se sienta verdaderamente amada, para que mis hijos se sientan verdaderamente amados, para que la iglesia sienta verdaderamente el amor de Dios. Muchas veces mi carne me lleva a pensar que en mí hay suficiente talento como para pararme aquí y predicar la palabra de Dios y que sus corazones sean transformados por mis habilidades. Pobre de mí. Qué lástima me doy. Y esa es la segunda bienaventuranza, yo voy a llegar a esa. No, la bancarrota espiritual es la que hace que mientras yo voy caminando por allá, yo venga orándole al Señor y diciéndole que no escuchen mi voz, que escuchen la voz del buen pastor. Que mi palabra, que no transforma a nadie, se la lleve el viento, pero que tu palabra retumbe en los corazones de las personas. Y así en todo, así en todo. Durante mi día, cuando me doy cuenta de las animaladas que hago, ¿verdad?, para tratar de amar a mi esposa, le pido al Señor: ayúdame vos, porque en mí no hay nada. Igual con mis chiquillos, igual con ustedes, para los que me conocen. Bancarrota para la santificación. Caminar una vida donde uno está en esa oración constante que llama Pablo, ¿verdad?, sin cesar, en Tesalonicenses, buscando la guía del Señor para poder caminar sus pasos, porque yo no tengo nada que me pueda llevar a eso por mí mismo, solo, separados de mí, dice Jesucristo en San Juan 15, nada pueden hacer. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Claro, en el momento en que yo me doy cuenta de mi condición, me dan ganas de llorar cuando me doy cuenta de lo sucio que estoy, de lo poco que tengo para vivir la vida que el Señor me llama.
Y combinado con esta bancarrota, recuerden que estamos hablando del mismo cristiano, lloro ante el Señor en oración y le digo, ayúdame, ayúdame, porque separado de ti lo único que puedo producir yo son malas obras, no obras buenas como las que puedo producir a través tuyo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Pedro? Que ahora somos una nación santa, un real sacerdocio, transformados por el poder del Espíritu Santo para poder hacer buenas obras ante los ojos de Dios. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Decíamos que una manera de entender quiénes son los humildes son los cristianos que tienen los pies puestos sobre la tierra. Un cristiano que tiene verdaderamente los pies puestos sobre la tierra es el cristiano que reconoce a Cristo como su Señor, es el cristiano que reconoce a Cristo no solo como su Salvador, como su Señor, y reconoce que Él no es Señor de nada, que Él no es Rey, que no hay cosas en la vida donde Dios le dice, sea Rey usted en esto y yo en lo otro, sino que renuncia a ese trono y pone al Rey verdadero en el trono, y usted se hace de este tamaño y exalta al Rey en su vida. Esos son los humildes que heredarán la tierra. Entonces, hoy, después de haber entendido esa necesidad espiritual de entender quién yo soy, vamos a estudiar la segunda necesidad espiritual, que es, como resultado de entender quién yo soy, voy a buscar más de Él. Es decir, algo que empieza dentro, la primera necesidad espiritual, darse cuenta quién yo soy ante los ojos de Dios, quien Dios me declara ante Él. Eso me tiene que llevar por fuerza, como consecuencia, a buscar más de Cristo. Jamás tener un encuentro genuino con el Rey me puede llevar a querer más de mí. Siempre me tiene que llevar a querer más de Él y menos de mí. Hacer cada vez menos Dani en mi vida y cada vez más Cristo en la vida de Dani. Son buenas noticias. No simplemente nos quedamos en lo anterior, ahora podemos buscar la rectitud de Cristo, y por medio de su rectitud, según las bienaventuranzas que vamos a estudiar hoy, dar misericordia para con otros, como Él lo hizo con nosotros, con bellos propósitos. Hay personas que describen el cambio entre las primeras tres bienaventuranzas con la cuarta y la quinta como el momento en que un cristiano alcanza madurez espiritual, donde yo dejo de ser el centro de mi caminar cristiano y empiezo a entender mejor que el centro es Cristo. No se me distraigan, chiquillos, esto es importante porque este es el paso que algunos describen entre la inmadurez de un cristiano y la madurez de un cristiano. La inmadurez de un cristiano, tal vez ustedes han escuchado de esto, ¿verdad? La gente empieza a ir a la iglesia y dicen, es que yo al principio tenía un enamoramiento en la iglesia, todo era súper chido y mi experiencia con Dios era súper linda, y ahora estoy como en un hueco, ¿verdad? Como que ya Dios como que no me habla, ya yo no me siento tan feliz y tan emocionado. Hay algo mal ahí, definitivamente, y es que no han dado el paso a la madurez espiritual, sino que se quedaron en la inmadurez espiritual, donde yo conozco al Señor y creo que yo soy lo más importante que hay en la iglesia, y el Señor me chinea y me da y transforma mi corazón, y eso se siente súper delicioso, pero resulta que nosotros no somos el centro. Entonces, cuando ella no se siente el centro, entonces se resiente con la iglesia, y algunos se resienten con Dios también. La madurez espiritual es el momento en el que usted, en su inmadurez, se descubre que usted no es el centro y que el centro es Él. Entonces usted se libera y se llena de gozo porque usted dice, ahora voy en esa dirección. Y pasa de esa primera necesidad, que es interior, a la segunda necesidad, que es a buscar más de Él, porque usted ya no quiere nada de usted. Usted ya no quiere ser nunca más el centro, porque ser el centro fue lo que lo llevó a la bancarrota. Y por eso es que usted llora. Cuando usted se da cuenta que hay partes suyas que todavía quieren ser el centro de las cosas, usted dice,
quita esto de mí, Señor, porque eso me llevó a negarte, a darte la espalda y a vivir consumido en el pecado, y ya no lo quiero más en mi vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Lo primero que creo que es interesante de esta bienaventuranza en el versículo 6 es las palabras que utiliza Jesús para describir a los bienaventurados. Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La sed y el hambre es algo que todos hemos experimentado. Son dos necesidades básicas. No hay nadie vivo en esta tierra que no haya experimentado sed y hambre. Dios no está hablando aquí de algo súper complicado que solo algunos cristianos van a experimentar. Cristo está diciendo, bienaventurados son todos. Son aquellos que experimentan y esas necesidades básicas, hambre y sed por la rectitud de Dios, y ellos serán saciados. Tratemos de definir, y se van a dar cuenta que estoy brincando entre la palabra justicia y rectitud. Ahora les voy a explicar por qué. Tratemos de definir la rectitud. ¿Por qué voy a usar rectitud? Nada más para que me entiendan. Si ustedes leen estos versículos en inglés, se van a dar cuenta que la palabra que es utilizada en el inglés es righteousness. Y eso se acerca mejor a la definición que tenía el autor en el griego. La palabra que más se acerca a eso es rectitud, pero por eso vamos a tratar de definirlo hoy para que usted lo entienda mejor. Es lo que es conforme a la norma. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el pecado? El pecado es errar en el blanco, ¿verdad? Entonces ustedes se acuerdan aquellas cosillas que son circulares, ¿verdad? Donde uno tira unos dardos y hay solo un punto rojo en el centro. El punto rojo en el centro es la rectitud de Dios. Cualquier cosa que se sale de la rectitud de Dios es pecado. Entonces, el pecado es errar el blanco. La rectitud es cuando las cosas son conforme a como fueron establecidas por Dios, conforme a la norma divina. La rectitud de Dios se puede ver a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Él establece sus pactos con el pueblo de Dios, Él cumple todo exactamente como Él lo ha dicho. La rectitud de Dios o la justicia, y aquí es donde se va a empezar a complicar un poquito el español, ¿verdad? Pero es importante para saber leer los versículos que leemos en la Biblia. La rectitud de Dios o la justicia se ve también reflejada en las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso es que Dios es 100% justo o 100%, más bien dicho, recto cuando estamos hablando de juicio o cuando estamos hablando de salvación. Dios salva a unos exactamente como Él dijo que lo iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo, y otros van a ser condenados, y Dios, por condenar a otros que no recibieron a Jesucristo, no es injusto o no dejó de ser recto, porque Él simplemente está cumpliendo perfectamente lo que siempre estableció desde el principio. Dios es la norma, Dios es la rectitud, más bien. Dios es la definición de lo que es ser justo o ser recto. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos ser bienaventurados y buscar con hambre y con sed esa rectitud de Dios? La rectitud es un atributo divino, pero es un atributo comunicable. Para los que han llevado teología sistemática aquí en Casa Vida, saben de lo que les estoy hablando. Es un atributo que Dios ha decidido compartir con nosotros. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros tengamos la rectitud de Dios, un atributo que es divino? Va de nuevo.
La rectitud no es una característica del ser humano. El ser humano fue creado por Dios y Dios le ordenó, lo bendijo. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos en Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2? Dios con sus palabras bendice la humanidad y les dice cómo caminar conforme a la norma, conforme a su rectitud. Pero en el hombre no había rectitud per se. Es una característica de Dios que por la dirección de Dios el hombre podía experimentarla. Entonces Dios se revela al hombre a través de su ley para que el hombre siga sus caminos y por esa razón hubiera sido considerado recto ante los ojos de Dios. Pero adivinen qué fue lo que pasó. El hombre decidió que en ellos había suficiente y que podían además comprar más para tener ellos su propia rectitud. Y le dan la espalda a Dios en el Edén. A través de Adán el pecado entró en toda la humanidad y estamos completamente separados de Dios. No podemos ya escuchar la rectitud con claridad y caminar en rectitud para poder tener comunión con Dios y vida eterna. Necesitábamos ¿qué? Un Salvador. Y ese Salvador solo puede ser Dios. Porque resulta que cuando nosotros ponemos la fe en ese Salvador, es que se cumple lo que Dios había dicho, y por eso Dios es recto a través de los diferentes profetas, que es que esa ley que Él le había dado a los hombres para que los hombres pudieran caminar en rectitud, ya no la tenían que escuchar de manera externa, sino que a él ahora la iba a imprimir en el corazón de sus hijos y de sus hijas. Entonces la ley, que era la rectitud para los hombres, algo que Dios daba y era externo a los hombres, ahora por decisión divina, por gracia, se vuelve algo de nosotros. ¿Cómo? Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, la rectitud de Cristo es, la palabra es difícil, pero es imputada sobre nosotros. Y ahora lo que Dios ve en nosotros no es mi rectitud, que es torcida, que no existe, sino que es la rectitud de Cristo en mi vida. Hay un libro lindísimo que nosotros le compramos a nuestros hijos hace unos años y que es una lectura recomendadísima para cualquier persona de todas las edades. Es escrito por un teólogo que se llamaba R.C. Sproul. Y para los que nos gusta R.C. Sproul, como a Dani, como a Billy, como a algunos Carlitos que hemos leído de él, ¿verdad? Él tenía la facilidad de poner en píldoras pequeñas, simples, sabiduría profunda. Léanlo, se los voy a prestar, o creo que no, si no está en Kindle, pero se los puedo prestar. Es un librito como de 15 hojas donde usted es un derroche de teología. Lindísimo. Pero bueno, básicamente el libro habla sobre un sacerdote joven que cuando se gradúa, él recibe, se lo voy a contar muy rápido, él recibe una bata limpia. Y con esa bata limpia, él podía predicar por todo el reino. Un día el rey lo invita a predicar y él se va y se monta en su caballo y empieza a viajar hacia el castillo del rey. Y mientras va viajando, llueve, se cae del caballo, se llena de barro, llega hecho un desastre. Resulta que el único requisito para poder predicar en el castillo del rey ante el rey era que uno tenía que llegar completamente limpio. Cuando él llega, hay un mago que es el acusador que le dice al rey: véalo, está sucio, él no puede estar en su presencia. El rey le dice: váyase y vuelva limpio a predicar a mi castillo. Él se va y se va a buscar al sacerdote que le había dado su primera túnica y le dice: no te puedo dar más túnicas, solo una túnica puedes recibir en la vida. ¿Qué hago ahora? No te puedo dar otra túnica. Empieza a lavar la túnica, la lleva a donde la persona que mejor puede lavar túnicas en todo el reino, y la lavan, y la lavan, y la lavan, hasta que se empieza a deshacer y casi que se le hace huecos a la túnica. Hasta que una persona llega y le dice: vaya donde el príncipe, vaya donde el hijo del rey. Él le dirá
qué hacer. Y él va donde el príncipe, y el príncipe le dice: vaya y preséntese de nuevo ante mi padre, y yo voy a estar ahí con usted. Y el sacerdote joven se va hacia el castillo del rey, vuelve a entrar. Cuando él va caminando, las personas lo abuchean, lo insultan porque su bata viene desgastada, manchada, y obviamente está este mago a la par del rey diciéndole: míralo, merece castigo, ha entrado de nuevo en tu castillo a predicar y su presentación no es la correcta. Y cuando el rey le pregunta sobre qué es lo que está pasando, entra el príncipe con un regalo en sus manos, y el sacerdote joven simplemente se vuelve, y el príncipe le da el regalo al sacerdote joven ante el rey. Cuando él abre el regalo, se encuentra una blanca y perfecta túnica, y le dice: es tuya, es mi túnica para que tú te la pongas y prediques ante el rey. Y él se pone la túnica del príncipe, y adivinen qué hace el príncipe. El príncipe agarra la túnica manchada y rota y se la pone él. Y por la túnica del príncipe, ahora él puede estar ante el trono del rey y predicar la verdad de Dios ante todo el reino. Nosotros podemos estar enfrente del trono del rey por la rectitud de Cristo en nosotros. Hemos sido revestidos por su rectitud, y ahora ya Dios no ve la mancha que hay en nosotros, sino que ve la túnica blanca perfecta del rey, que nos hace aceptables ante él para hoy poder ser sus siervos, sus hijos, y poder estar con él por toda la eternidad. Es así como la rectitud llega a ser un atributo nuestro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa rectitud, porque serán saciados. Es decir, no solo es algo que ha sido provisto por Cristo. Número uno, no solo es algo que ha sido provisto por Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la rectitud de Dios. La justicia, dice probablemente la versión que usted tiene enfrente. Es Cristo el que ha provisto esta justicia. Hay un monje alemán que tal vez usted ha escuchado la historia de él, que se llama Martín Lutero. Martín Lutero, para mí, lo quiero mencionar porque es el claro ejemplo de no entender la justicia de Dios, de vivir una vida confundido sobre cómo es que por medio de Cristo nosotros alcanzamos la justicia. Y el trasfondo de Lutero es parecido al que muchos de nosotros hemos tenido. Lutero era un monje católico romano, ¿verdad? Y cuenta Lutero en sus libros que él sabía que la salvación era algo gratuito que se alcanzaba por medio de la fe en Cristo Jesús, pero que batallaba grandemente con Romanos capítulo 1 versículo 17, que dice que la justicia de Dios es revelada a los hombres prácticamente a través del evangelio. Eso es lo que dice. Pero resulta que durante 1000 años, mientras la Biblia se cerró a los hombres y estaba en el poder de la Iglesia Católica, todas las personas habían enseñado que la justicia de Dios se refería a la ira de Dios sobre los hombres. Un mal entendimiento de la palabra justicia. Ahora, ¿por qué creo que esto es importante? Porque nuestra palabra, que no es righteousness ni rectitud, que viene del inglés, proviene de la misma palabra que leía Lutero en estos textos. De la palabra, perdón por mi latín, está un poco oxidado, justitia,
¿verdad? Cuando él leía ese texto, la palabra que aparece en Romanos, ¿verdad? Que dice la justicia de Dios se revela por medio de la fe para la fe, o se revela a través del Evangelio, es esa misma palabra que nosotros leemos hoy, que cuando usted escucha la palabra justicia, usted se imagina un juez inmediatamente. Entonces Lutero decía, ¿cómo puedo yo amar a este Dios que revela las buenas noticias en medio de su ira? Que el Evangelio, lo que se supone que son las buenas noticias, viene contenido con que Dios va a derramar su ira con aquellos que no logran alcanzar sus estándares por sus obras, lo que enseña la Iglesia Católica hasta hoy, ¿verdad? Lutero decía, en mí no hay nada para poder alcanzar esa justicia que es revelada por el Evangelio. Él llega a decir que la justicia de Dios le cerraba el paso para poder entrar al cielo, y llega a declarar que él odia a Dios. Estamos hablando de Martín Lutero enseñando, si no me equivoco, en este tiempo ya en la Universidad de Wittenberg, textos bíblicos, cursos bíblicos, y estudiando Romanos para tratar de entender qué era lo que Dios quería decir a través de esto. Hasta que después entiende la relación que hace Pablo en Romanos 1:17 con Habacuc 2:24, que dice, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Entonces él lo describe que en ese momento dice, la Sagrada Escritura quedó clara y el cielo mismo se abrió ante mis ojos. Cuando él, después de orar por la bendición y la gracia del Espíritu, llega a entender el texto de Habacuc, que en la fe estaba escondida la vida eterna, y que es por medio de la fe, como leímos después la explicación de Pablo en 2 de Corintios, que nosotros recibimos la justicia de Dios. Y llega a entender que, como solo San Agustín había enseñado 1000 años antes, la justicia de Dios se refería a la rectitud de Dios para los hombres a través de Cristo Jesús, y en eso vida eterna por medio de la fe. Porque el Evangelio es la rectitud, diríamos hoy, de Dios, que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio está la rectitud de Dios, para que nosotros, al creer en ese Evangelio, podamos tener ahora en nosotros la rectitud para vida eterna. Es por eso que podemos leer en la palabra de Dios que la rectitud trae paz a la vida con los hombres. El producto de la justicia será la paz, la tranquilidad y la seguridad perpetua será su fruto. ¿Cómo es posible que la justicia de Dios es la paz y la tranquilidad y la seguridad para siempre en la vida de los hombres? Solo a través de Cristo Jesús. Por lo que podemos encontrar en Cristo Jesús es que la justicia es la paz con Dios, y en nosotros la tranquilidad. ¿La tranquilidad de qué? No de que yo soy bueno, de que Cristo es bueno, y de que yo creo en Él y descanso en Él para vida eterna. Filipenses 3:9, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, dice Pablo. Si pudiéramos comparar la definición de justicia o de rectitud de Dios contra la rectitud del mundo, sería así. La rectitud del mundo en los estándares humanos se define como la cualidad de ser moralmente, vean qué interesante, la cualidad de ser moralmente verdadero o justificable, genuino. La justificación se hace de acuerdo con la conformidad del comportamiento con la regulación o la constitución en el contexto de una nación. Entonces,
caminar de manera justa o caminar de manera recta según el mundo va acorde a lo que establece la regulación de donde usted esté, la constitución de donde usted esté o la ley de su país. Entonces adivinen qué es lo que está haciendo el diablo. El diablo está atacando ¿qué? Las regulaciones, las constituciones, las reglas de los países, porque por medio de eso lo que el hombre natural en su maldad, apartado de Dios, quiere hacer, ya lo puede hacer y se aleja cada vez de Dios, cada vez más de Dios y cada vez más de Dios. Entonces, nuestro país, por ejemplo, acepta leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, como por ejemplo el matrimonio, que Dios establece que es solamente entre un hombre y una mujer. Y entonces las personas que creían en su ceguera o su lejanía de lo que es la voluntad de Dios para la vida del hombre y la mujer con respecto al matrimonio, las personas que quieren que haya un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, ahora lo pueden hacer. Y no solo lo pueden hacer, sino que la sociedad lo aplaude y le dice: usted está moralmente correcto, usted está caminando en rectitud, lo que usted está haciendo es justo ante nuestros ojos, porque ahora la regulación de nuestro país lo permite. Hace 10 años no, hoy sí. Entonces la rectitud de los hombres cada día está más podrida, porque cada día hay más posibilidades de alejarse de la rectitud de Dios. ¿Cómo hacemos para que nadie se entere de la rectitud de Dios y no quieran caminar en la rectitud y la bendición del Dios creador de cielo y tierra? Saquémoslo de las escuelas, saquémoslo de los colegios, para que, digamos, los que tienen mi edad, ¿verdad?, que es de 25 para arriba, crecimos en una educación donde se hablaba de Dios, donde habían clases de religión y de ética basadas en la Biblia. Ahora nuestros hijos ya no. Y la moral y la rectitud para ellos va a ser algo muy diferente si nosotros no les presentamos la verdad que encontramos en la palabra de Dios. La rectitud se experimenta también cuando el Salvador llega a ser verdaderamente el Salvador de nuestra vida. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, entre el año, por ahí del año 1940, habló de algo que se llamaba la gracia barata. La gracia barata es una gracia que carece de la rectitud para la santidad de las personas. Es el cristiano que cree que es recto ante los ojos de Dios solo porque cree en Cristo y recibe la rectitud de Cristo, pero no cree que Cristo quería más. Que Cristo quería no solo que la rectitud estuviera en nosotros, sino que se desarrollara en nosotros de una manera que cambiara nuestra forma de caminar a la manera de caminar en la que camina Él. Entonces la gracia barata es la que cree que nosotros solo fuimos salvos del pecado, pero no transformados cada día más a la imagen de Cristo Jesús, como enseña la palabra de Dios. Entonces la rectitud para salvación a través de Cristo Jesús, la rectitud para santidad a través de nuestra relación con nuestro Salvador, y la rectitud se experimenta también cuando deseamos verla en todas las demás áreas del planeta. A través del evangelismo podemos llevar la rectitud y experimentarla en otros lugares. Y a través de la oración podemos experimentar la rectitud en otros lugares. Vamos a llegar a estudiar Mateo capítulo 6 versículo 10, donde dice en la oración que Él le enseña a sus discípulos: venga tu reino y que se haga tu voluntad, que se haga tu justicia, tu rectitud en la tierra como en el cielo. Es otra manera de experimentar la rectitud y de llevar la rectitud a los hombres. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Obviamente la manera en que está escrito puede llegar a confundirnos,
pero por las demás bienaventuranzas es fácil de entender. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Pónganle atención a una cosa: de las 8 bienaventuranzas, 4 más 4, de las 8 bienaventuranzas, la primera y la última bienaventuranza hablan de una promesa que ya ha sido establecida y nosotros disfrutamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos peregrinos en esta tierra, ya esta tierra no es nuestra. Y la última de las bienaventuranzas dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Curiosamente, la primera y la última traen la misma promesa, pero las demás bienaventuranzas hablan de cosas que se van a cumplir plenamente en un futuro. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La misericordia en nuestra vida, por la manera en que está escrita todas las otras bienaventuranzas, la de la rectitud, la de la pureza, todas las demás, ¿verdad?, vienen a ser indicadores de que nosotros estamos viviendo la primera de las bienaventuranzas y la última de las bienaventuranzas, que tienen que ver con una relación genuina con Cristo Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, pues el día del juicio recibiremos misericordia. Ahora usted me diría: Dani, pero la Biblia habla de que ya nosotros hemos recibido la misericordia del Señor y que se renueva todos los días. Sí, es cierto, pero va a ser plenamente visible para nosotros el día que estemos ante la presencia del Señor. Y los que verdaderamente han reconocido a Cristo como su Rey, en ese momento es cuando se darán cuenta si verdaderamente recibirán misericordia. Y aquí en la tierra, el indicador de que van por buenos caminos es si son misericordiosos. Se recibe misericordia el día del juicio si usted es misericordioso aquí en la tierra. ¿Cómo sabe usted si usted es misericordioso? Si usted tiene hambre y sed por la justicia de Dios, usted va a saber si usted está siendo misericordioso. Porque Cristo es el ejemplo perfecto de lo que es misericordia. Pedro se acerca en el capítulo 18 de Mateo a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le dice: no te digo 7 veces, sino hasta 77 veces. Como diciéndole, ni siquiera las cuente la cantidad de veces que tiene que perdonar a las personas. Y empieza a contarles una parábola. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Trae una persona que le debía muchas cosas al rey y esta persona le llora al rey. Y el rey del reino de los cielos le dice: está bien, yo perdono su deuda. La vida continúa de aquel que entendía que su deuda había sido perdonada. Pero la vida de ese que recibió perdón no muestra el perdón del rey. Viene una persona que le debe plata a él y donde la persona le dice: perdona mi deuda, él le dice: no te perdono, y lo manda a un calabozo. El rey se da cuenta de cómo vivió esta persona y lo llama a cuentas y le dice: ¿qué fue lo que pasó? Si yo te perdoné a ti, ¿por qué no hiciste lo mismo por los demás? Y el juez, muy enojado, lo manda al castigo eterno. Jesucristo cierra esta parábola diciendo: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano, a menos que cada uno, así como yo, muestre la misericordia que yo he tenido por ustedes. ¿Qué es misericordia? La misericordia de Dios significa su piedad, compasión y bondad hacia las personas. Su misericordia se manifiesta en la vida del creyente en el momento de la salvación
Y luego Dios continúa mostrando misericordia en el perdón. Si usted no perdona, no tiene misericordia. Y si usted no tiene misericordia, es porque no ha conocido la misericordia de Dios. El que no ha entendido lo que el Rey nos ha perdonado es el que no puede perdonar. Los cristianos perdonamos porque conocemos el perdón de Dios. El ejemplo más claro que podemos encontrar en la Biblia, creo yo, es el de el buen samaritano. Está en Lucas capítulo 10. Todos pueden ir a leerlo si nunca lo han escuchado. Pero explica muy bien lo que es la misericordia. Hay muchas personas que creen, o bueno, más bien hacen una relación entre el buen samaritano y Jesucristo, por lo misericordioso que es nuestro Señor. Pero podríamos entender de esa parábola que la misericordia es aquello que alivia las consecuencias del pecado, y póngame atención, en los pecadores y en aquellos que reciben la falta. En el caso del que recibió la falta, el que estaba apedreado y golpeado a lo largo en el camino, que fue asaltado, este judío que fue asaltado por otros, recibe la misericordia. ¿De qué forma? El samaritano lo levanta, lo limpia, lo cura, lo lleva a un hotel, le da donde dormir. No solo eso, sino que paga sus deudas y deja más plata para que esta persona se pueda construir. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es, ¿pero qué estás haciendo ahí? ¿Cómo te vas a ir por este camino? Es que es tu culpa. Obviamente te veniste por este camino en la noche y claro, te asaltaron. No, quédate ahí, voy a buscar a ver quién fue el que te asaltó y se vaya a pegar gritos por otro lado. Eso no es la misericordia. ¿Cuántas veces somos nosotros así con las personas? Es que eso fue lo que te pasó. Claro, si te metiste con ese carajo, yo te dije que no te metieras. Si ese carajo es siempre así, puche, ahora sí, tiene que aguantar. Es que para qué hizo ese negocio, le dije que no lo hiciera. Puña, sí, habrá salado, sí, perdió la plata y ya se quedó sin el carro y se quedó sin la casa, se quedó sin todo. Eso no es ser misericordioso. La misericordia de Dios es la que se acerca a los que hemos sido leñateados por el pecado y nos abraza y nos construye y nos lleva de la mano a una ciudad celestial con calles de oro, donde vamos a compartir entre hermanos banquetes y fiestas. Ese es el Señor. La misericordia también alivia las consecuencias en los pecadores. Nosotros no solo hemos recibido la falta del pecado de los hombres, sino que también somos los que pecamos hacia los demás. ¿Y cómo nos trata Dios? Todas las veces. Si la Biblia dice que el Señor renueva su misericordia todos los días, no es porque se la llevó el viento o porque llovió y se fue como las melazas. Es porque todos los días, ¿qué hacemos? Traicionamos al Señor, pecamos contra Él, y Él renueva y renueva y renueva la misericordia. Por eso cuando Pablo describe lo que es el amor en el capítulo 15 de 1 de Corintios, y yo pienso en el matrimonio, o pienso en la relación con los hijos, o la relación entre los hermanos aquí en la iglesia, o con los enemigos, yo digo, ¿qué no les puedo perdonar? Si fue que hicieron falta contra mí, ¿qué no les puedo perdonar? Si Cristo me perdonó a mí todo, y me perdona todo a mí. La misericordia no se esconde tras razones no bíblicas para cubrirse de un servicio sacrificial, basado también en el buen samaritano. El levita y el sacerdote no quieren ayudar al judío que estaba todo golpeado porque ellos eran demasiado santos, porque no podían romper sus agendas, porque no querían mancharse de la situación. Si hubiera estado muerto, hubieran sido declarados impuros y demás.
La misericordia nos debe llevar a romper la estructura de nuestra vida. La misericordia nos debe llevar a salir de nuestro camino para poder servirle a un hermano, a una hermana, a un enemigo. La misericordia de Cristo es la que lo llevó a sentarse con los pecadores y con las prostitutas. Ah, no, pero es que me llamó tal persona y yo creo que está tomado. No, pues, no voy a ir. Después me ven ahí los de la iglesia, ¿verdad? Es demasiado santo para ir. No, me voy a poner de ejemplo. Es que yo predico a las 5 y me acaban de llamar a las 4:30 y ahí está llorando y le acaba de pasar algo súper terrible, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que predicar a las 5. ¿No? Si yo les mando un mensaje y les digo, no puedo predicar a las 5 y no vengo al servicio, eso no es pecado. Si yo no soy misericordioso, eso sí es pecado. Entonces tenemos que revisar, yo me tengo que revisar, todos tenemos que revisarnos. A ver si estamos siendo misericordiosos o estamos excusados o escudados. ¿Cómo se dice? Escudados, ¿sí? O excusados. ¿Qué es la palabra que ustedes están pensando que no es? ¿Verdad? Para no ser misericordiosos, jamás. No podemos escudarnos detrás de falsas razones que nos lleven a pecar. Nuestro corto entendimiento nos lleva a no ser misericordiosos. La palabra de Dios dice, Jesucristo a través de una parábola le pregunta a unos fariseos, ¿quién crees que va a amar más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Él dice al que se le perdonó mucho. Y ese va a amar más. Nosotros vamos a ser misericordiosos conforme nosotros entendamos por medio de acercarnos a la rectitud de Dios lo que Él ha hecho por nosotros, y por esa razón, con el entendimiento engrandecido, vamos a poder dar más de lo que Él nos da a nosotros. Oseas, para terminar, capítulo 6, versículo 6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Lo que el Señor pide de nosotros es que busquemos sobre todas las cosas la rectitud, el conocimiento de Dios y no obras. No se trata de hacer un montón de cosas que se suponen chiquillos, que es lo que hace la gente en la iglesia. Si usted no conoce a Dios, lo que usted está haciendo no sirve de nada. Lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos. Busque, como usted busca el agua, como usted busca la comida cuando tiene hambre y sed, la justicia de Dios. Él pide amor y no sacrificios. El amor se muestra en la misericordia que tenemos por los demás. No simplemente sacrificando cosas en el contexto del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, dice Dios a través del profeta. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, practicar la rectitud, practicarla, porque cada día podemos mejorar. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Que esa sea la oración esta semana. Ya tenemos 3 bienaventuranzas la semana pasada. Hoy podemos sumarle a esa oración estas 2 bienaventuranzas. Son las 5 cosas por ahora que el Rey de Reyes llama lo más hermoso que un cristiano puede darse cuenta que ya está en su vida para experimentarlo cada día más y más. Muy bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? Mientras tanto, los músicos nos van a cantar una última canción para cerrar adorando al Señor por medio de la música. Chicos, esto es importante. No porque a Casa Vida le haga falta nada, porque esta iglesia
al igual que todas las iglesias del mundo, han sido construidas por el Señor. El oro y la plata son del Señor y el Señor es el que hace la obra. Pero por ustedes, aquí está el pescadito de las ofrendas. Es una disciplina espiritual. Por medio de nuestras ofrendas, nosotros declaramos verdades profundas en nuestro corazón de cómo nosotros descansamos en la provisión del Señor y la obediencia a la cual fuimos llamados, de que por medio de ellas la iglesia local pueda ser apoyada económicamente también. Entonces, chiquillos, de manera digital existe la información fácil que se las podemos compartir, o de manera física. Aquí va a estar el pescadito para que usted pase enfrente del Señor a dejar lo que su corazón dicta correcto en relación con lo que su espíritu le ha dicho. ¿Listos? Voy a orar y cantamos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es en ella, Señor, donde se revela tu rectitud, quien tú eres, y porque es en ella donde encontramos la manera en que esta rectitud llega a ser nuestra por tu gracia, por el amor que tú has tenido por nosotros, para salvación de nuestras almas, para tener paz contigo y vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dado libertad y un lugar para poder enseñarla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a atesorarla y a orar para que esto que tú llamas bienaventuranzas se vuelvan una realidad cada día más tangible en nuestras vidas. Te adoramos, Jesús. Amén. Vamos a cerrar esta noche trayendo esta palabra que el pastor ha dado y reconocer que definitivamente solo a través de la palabra que el Señor ha puesto acá en nosotros y a través de Jesucristo podemos seguir adelante. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies y con gozo podamos decir: Señor, que nuestra oración continua sea que nuestro vivir seas tú. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como no he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como no he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, como he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una
eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo me he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, la verdad, vivir es Cristo, vivir es Cristo, otra vez dile, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Amén. Buenas noches, que el Señor los bendiga.